Hare Krishna, buenas tardes a todos, bienvenidos a este ciclo de conferencias, charlas sobre el Bhagavad Gita tal como es, de A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Gracias por participar en estos encuentros brindados por el templo de ISKCON Buenos Aires, y una vez más gracias a los devotos encargados de organizar este ciclo de charlas iluminadoras para todos, para aquellos quienes hablamos y para aquellos que escuchan. Gracias por invitarnos a participar de este ciclo de conferencias. Esperemos que sea de su agrado, esperemos que podamos aportar algo a través de la lectura de los libros de Srila Prabhupada y a través de las realizaciones personales o las experiencias personales podamos aportar algo para ir mejorando nuestra calidad de vida en relación a nuestro amor a Dios, de cualquier manera que lo conciban, nuestro amor a Krishna. Así que bueno, para empezar, vamos a cantar un poquito. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Nitai Gaurachandra Jaya Gaura Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Jaya Gurudev 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 Jaya Jaya Gurudev. Go Premanande Hari Bol. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. Buenas tardes nuevamente. Haribol, Nitya Priya Gopidasi. Hare Krishna. Estoy viendo tu mensaje en la pantalla. No puedo ver todos. Van pasando a veces los mensajes y no puedo saludar a todos los devotos, pero gracias por estar ahí presente. Como decíamos recién, esperamos poder compartir algo bonito del Bhagavad Gita tal como es. Haribol Madhava Priya. Hare Krishna. Y bueno, que de alguna otra manera nos sirva para poder incrementar un poquito nuestro amor, nuestra devoción a Krishna, que como sabemos es el remedio para todos los males de este mundo, o contra todos los males de este mundo. Precisamente el Bhagavad Gita, el capítulo 6, el verso 36 que vamos a leer hoy día, habla un poquito de eso. Prabhupada en este caso está haciendo ya una definición enfática acerca de cómo es una pérdida de tiempo en términos de la autorrealización practicar el sistema de Dhyana Yoga, ¿no? El sistema óctuple de yoga que está expuesto por Krishna aquí en esta conversación con Arjuna, y que Arjuna le dice: me parece totalmente impráctico para la situación de esta era, ¿no? Arjuna de alguna otra manera está también representándonos a nosotros, habitantes, moradores de esta era de Kali Yuga, en la que las capacidades para este tipo de actividades de este sistema de yoga no están manifestadas en la gente en general, ya que es un sistema de yoga que pertenece a otras eras, a eras anteriores, a la era de Satya Yuga. Así que bueno, vamos a leer el verso, vamos a leer el comentario de Srila Prabhupada, haciendo algunas pausas y viendo algunas declaraciones, como decíamos, enfáticas e interesantes de Srila Prabhupada, haciendo algunos comentarios entre medio. Y al final vamos a leer algunos otros versos que apoyan este verso, en el que Srila Prabhupada está haciendo estas declaraciones, precisamente porque en este capítulo 6, Dhyana Yoga, verso 36, en este caso Krishna está cerrando unas respuestas a la pregunta de Arjuna, o a las declaraciones de Arjuna, en el que él está diciendo que el sistema de yoga que ha expuesto, este sistema de Astanga Yoga, sistema óctuple de yoga, Dhyana Yoga, son todos términos o sinónimos del mismo sistema prácticamente, le está diciendo que es impráctico, que la mente es muy difícil de controlar, que es tan difícil como controlar el viento, pero Krishna dice: sí, en realidad es difícil, pero es posible mediante la práctica y el desapego. Entonces, en este último verso está todavía redondeando esa declaración, o aceptando la declaración de Arjuna, que dice que es imposible controlar la mente con este sistema, por lo menos en esta era, en donde las cualidades de las personas han disminuido mucho en términos de la autorrealización. Así que bueno, estamos leyendo hoy día, espero que hayan podido ver la secuencia de clases que se han venido dando acerca de este capítulo 6, para entender una idea más contextual del significado de este verso. Normalmente cuando yo doy una clase hago una introducción, pero como ya he dado 2 clases de este capítulo 6, y en las 2 he hecho una introducción, creo que en este caso no sería necesario. Y si alguien por ahí está por primera vez escuchando alguna clase de este capítulo 6, puede ir para atrás buscando las clases que están en la página de Facebook de ISKCON Buenos Aires y escuchar un poco acerca del contexto o la introducción acerca de este verso y este capítulo. Entonces vamos a leer este verso en Bhagavad Gita 6.36. Asamyatatmana yogo dushprapa ititme matihi vasyatmana tujayata sakyo abaptum upayatha. Asamyatmana yogo dushprapa itime matihi vasyatmana tuyatata shakyo baptum upayatha. Entonces, en el palabra por palabra de este verso dice lo siguiente: Asamyata, desenfrenado; Atmana, mediante la mente; Yogo, autorrealización; Dushprapaha, difícil de obtener; Iti, así pues; Me, a mí; Matihi, opinión; Vasya, controlada; Atmana, mediante la mente;
tú, pero. Yatata, mientras se esfuerza. Shakya, práctico. Abaptum, para conseguir. Upayataha, por medios adecuados. Traducción y significado por Srila Prabhupada. Hare Krishna Krishnangi, mis reverencias. Para aquel que tiene la mente desenfrenada, la mente desenfrenada, o sea, todos en Kali Yuga, la autorrealización es una labor difícil. Pero aquel que tiene la mente controlada y que se esfuerza por los medios adecuados, tiene asegurado el éxito. Esa es mi opinión, dice Krishna, ¿no? Muchas veces Krishna hace esta declaración en algunos versos, dice, esa es mi opinión. Y como diría mi maestro espiritual, a veces uno escucha la opinión de una persona, de otra persona, inclusive siendo grandes filósofos o grandes personalidades. Pero en este caso es la opinión de la suprema personalidad de Dios, ¿no? Krishna. O sea que es muy importante, ¿no? Para nosotros, sobre todo como Vaishnavas. Significado por Srila Prabhupada. La suprema personalidad de Dios declara que aquel que no acepta el tratamiento indicado para desapegar la mente de la ocupación material, difícilmente puede lograr el éxito en lo que se refiere a la autorrealización. Tratar de practicar yogas mientras se ocupa la mente en el goce material es como tratar de encender un fuego mientras se vierte agua en él. La práctica de yoga sin control de la mente es una pérdida de tiempo. Esa exhibición de práctica de yoga puede que sea lucrativa o remunerativa desde el punto de vista material, pero es inútil en lo que respecta a la comprensión espiritual. Por lo tanto, uno debe controlar la mente ocupándola de modo constante en el trascendental servicio amoroso del Señor. A menos que uno esté ocupado en el proceso de conciencia de Krishna, no puede controlar la mente de una manera constante. Una persona consciente de Krishna obtiene fácilmente el resultado de la práctica del yoga sin hacer un esfuerzo separado. Pero un practicante de yoga no puede lograr el éxito sin volverse consciente de Krishna. Hare Krishna Madhumati, Mariana Cornejo. Entonces, aquí en el significado, bueno, Prabhupada ha hecho un significado corto, ya ha hecho muchos significados muy importantes antes de este significado, explicando el contexto particular dentro de este capítulo acerca de que la mente es obstinada, difícil de controlar, chanchalan, ¿no? Es que, como la palabra lo dice, chanchalan significa que va de un lado para otro, ¿no? Que siempre está aceptando o rechazando, ¿no? Aceptando, ahora quiero esto, y cuando lo logra, no, ahora no lo quiero, ¿no? Ahora quiero esto otro, ¿no? Y se esfuerza y uno va atrás del impulso de la mente siempre, ¿no? Ocupado en servir a la mente en vez de que la mente nos sirva a nosotros. Por eso, como Prabhupada decía en algunos versos anteriores, nosotros en vez de ser Goswamis o controladores o amos de la mente, somos Godasas, ¿no? Sirvientes de la mente. O sea que la mente siempre está demandando que quiere satisfacerse o quiere satisfacer los sentidos. Cuando obtiene eso, naturalmente por la ley del saciamiento del mundo material, rechaza. Así que estamos permanentemente en este asunto de aceptar y rechazar, aceptar y rechazar. Y este capítulo de Jnana Yoga precisamente habla de que una de las formas de alcanzar la autorrealización es dhyana, es la meditación. ¿Qué significa meditación en este caso? Es trascender la dualidad del mundo material y de las exigencias de la mente en aceptación y rechazo. Trascender esa dualidad, ¿no? Por eso, digamos, este proceso de yoga que Krishna está explicando aquí, muy antiguo por cierto y impráctico en esta era, se sostiene que a través de un control de los aires vitales uno puede lograr equilibrar su respiración, y en el momento en que equilibra su respiración y permanece en trance, materialmente hablando, en trance, o sea que disminuye la duración de su vida y prolonga la duración de su vida por dejar de respirar, aspirando y ¿cómo es? Kutichaka y rechaca, o sea, controlando y equilibrando el aire vital en las fosas nasales, por ejemplo, se logra detener, por decirlo de alguna manera, a la mínima expresión el ciclo vital, y uno ahí puede trascender el impulso de la mente que siempre está hablando y nos está diciendo cosas y cosas y cosas, o pidiéndonos satisfacción, ir atrás de eso, llegar a la inteligencia, trascender la inteligencia y por fin llegar a ese lugar donde está el ego. Ahora bien,
el ego es falso, ¿no? Y también allí está Paramatma, ¿no? Entonces se dice que el yogi que logra hacer eso después de muchos años de meditación y prácticas y miles de cosas, puede lograr ver a Paramatma ahí en el corazón y tiene el riesgo de pensar que ese Paramatma es él mismo y en ese momento el yogi cae. O puede entender que ese Paramatma es una persona a la que puede servir y amar, servicio y amor es lo mismo, y comienza o da su siguiente paso en términos del Bhakti Yoga, ¿no? Pero es como dice Prabhupada, como dice Arjuna, este proceso del Hatha Yoga o del Dhyana Yoga para esta era es impráctico, es imposible de practicar debido a las malas cualidades que tenemos las entidades vivientes en esta era de Kali Yuga en términos de la emancipación espiritual, el control de los sentidos. Así que bueno, aquí Prabhupada está diciendo muchas cosas muy importantes en el significado. Vuelvo a leer la traducción. Para aquel que tiene la mente desenfrenada, la autorrealización es una labor difícil, o podríamos decir imposible. Pero aquel que tiene la mente controlada y que se esfuerza por los medios adecuados, podríamos poner entre paréntesis el proceso de conciencia de Krishna, tiene asegurado el éxito. Esa es mi opinión, dice Krishna, ¿no? Y Prabhupada dice en el significado, la suprema personalidad de Dios declara que aquel que no acepta el tratamiento indicado para desapegar la mente de la ocupación material, difícilmente puede lograr el éxito en lo que se refiere a la autorrealización. Entonces, uno podría decir, bueno, ¿pero por qué? ¿No? O sea, ¿por qué es difícil lograr el éxito en lo que se refiere a la autorrealización? Prabhupada dice, tratar de practicar yoga, o sea, tratar de conectarse. Yoga es yukta, es conexión con Krishna, conexión con la trascendencia, ¿no? Tratar de practicar esa conexión o lograr esa conexión mientras se ocupa la mente en el goce material es como tratar de encender un fuego mientras se vierte agua en él. O sea, es como no se puede, como dicen a veces los cristianos, se puede servir a Dios y al diablo a la vez. Porque es imposible. Supónganse, ¿no?, que acá Prabhupada da el ejemplo o da la analogía de como tratar de encender un fuego mientras se vierte agua en él. No es posible, ¿no? Prabhupada da otras analogías también a lo largo de los libros y sus explicaciones. Dice, es como remar en un bote, ¿no? O tratar de avanzar en un bote remando arduamente y ese bote tiene el ancla tirada al fondo o tiene las riendas atadas al muelle. Entonces pareciera inclusive que nosotros vamos avanzando con el esfuerzo que hacemos, pero siempre estamos en el mismo lugar. Es interesante desde todos los puntos de vista que Prabhupada explica por qué, ¿no?, el hecho de satisfacer los sentidos de acuerdo a las demandas de la mente y tratar de alcanzar la autorrealización en realidad son cosas incompatibles. Es como tener un carro y tener dos caballos atados que cada uno tira para un lado distinto. Nunca va a avanzar, nunca va a ir para ningún lado. Entonces, sigue diciendo Prabhupada en el significado. La práctica del yoga sin control de la mente es una pérdida de tiempo. Es una pérdida de tiempo practicar el yoga sin control de la mente. Prabhupada está hablando acá específicamente en lo que se refiere a la autorrealización espiritual, ¿no? Porque podemos decir que hay gente que practica yoga para tener una vida sana, para sentirse bien, y de hecho personas que practican yoga sin una aspiración espiritual son buenos candidatos para ejercer prácticas espirituales también, ¿no? O sea que el yoga de por sí les hace bien en un sentido y también los ayuda a, digamos, incrementar su meditación, su conciencia espiritual para poder, ¿no?, conectar a un proceso de yoga superior. ¿Ok? Entonces, pero Prabhupada está hablando exclusivamente de que la práctica del yoga sin control de la mente es una pérdida de tiempo en términos de emancipación espiritual o desarrollar amor puro por Krishna, ¿no?, que es la máxima perfección del yoga. Prabhupada sigue diciendo, esa exhibición de práctica de yoga puede que sea lucrativa desde el punto de vista material, pero es inútil en lo que respecta a la comprensión espiritual. O sea, puede haber mucha gente y muchos talleres de yoga, ¿no?, que hacen mucho dinero con el tema del yoga, pero no avanzan espiritualmente. O sea que podemos decir en un sentido que espiritualmente hablando, a pesar de que ellos
a través del sistema desarrollan cierto cúmulo de actividades piadosas como para poder entender mejor el Bhakti Yoga en el momento que hay una conexión a través de un guru, a través de un devoto, a través de un representante de la asociación discipular, a pesar de que ellos desarrollan ese sukriti o esa actividad piadosa en el corazón, en términos de la realización espiritual no están avanzando a ningún lado, ¿no? O sea que solamente un buen negocio en un sentido espiritual. Dice Prabhupada, por lo tanto, uno debe controlar la mente ocupándola de un modo constante en el trascendental servicio amoroso del Señor. A menos que uno esté ocupado en el proceso de conciencia de Krishna, no puede controlar la mente de una manera constante, ¿no? Acá ya son dos oraciones en las que Prabhupada utiliza la palabra constante, ¿no? Una persona consciente de Krishna obtiene fácilmente el resultado de la práctica del yoga sin hacer un esfuerzo separado, ¿eh? Pero un practicante de yoga no puede lograr el éxito sin volverse consciente de Krishna, ¿no? O sea, es como está diciendo Prabhupada, por practicar, ¿no?, el proceso de conciencia de Krishna, fácilmente se obtienen los resultados de la práctica del yoga. ¿Cuáles son los resultados de la práctica del yoga? A través del sistema óctuple, que es Yama, Niyama, Pratyahara, Dhara, Dharana y Samadhi, todas esas etapas, ¿no? y las cosas que se van alcanzando en la medida que se practica el sistema óctuple de yoga, ¿no? El devoto lo obtiene naturalmente. ¿Por qué? Porque son cualidades inherentes del alma en estado puro que van emanando en el carácter del Vaishnava en medida que el Vaishnava va madurando y va purificando su corazón en términos espirituales. Pero por el contrario, una persona que practica yoga, Dhyana Yoga, Hatha Yoga o Astanga Yoga, sin tener una conexión, ¿no?, como dice, prácticamente no puede lograr el éxito sin volverse consciente de Krishna. ¿Por qué? Porque no está conectado, ¿no?, con una asociación discipular fidedigna que le permita acceder al secreto más secreto de todos los secretos, que es el Guru Parampara y esa conexión que nos da de percibir, de tener una percepción directa de lo que es vida espiritual, de lo que es estar en la plataforma espiritual por misericordia del Vaishnava, por misericordia del Guru, ¿no? Y ahora vamos a ir explicando un poquito de todo esto. En este caso, Prabhupada, en el significado, podemos decir que es pesado, ¿no? Está diciendo, wow, es como si esto en realidad lo lee una persona o lo escucha una persona que practica yoga, ¿no?, Hatha Yoga, ¿no?, y que no tiene conocimiento acerca del Bhakti Yoga o no tiene conocimiento apropiado acerca del Bhakti Yoga o de la conexión que brinda la cadena de asociación discipular, puede decir, esto se me pega en el ego, o sea, no me gusta el significado que Prabhupada está dando. Pero bueno, precisamente, Prabhupada es Guru, ¿no? Prabhupada es Guru, Prabhupada es Sadhu, ¿no? Sadhu significa aquel que corta. Hare Krishna, bienvenidos a los devotos que van llegando, Chitrak, Prabhu, Hare Krishna, y Carolina, no alcanzo a ver bien. Entonces dice Prabhupada es Sadhu. Sadhu significa aquel que corta, ¿no? Guru significa pesado. Y digamos que la misión del Guru, la función del Guru es precisamente despertar a la gente del sueño. Mi maestro espiritual a veces, ¿no?, me sabe decir cuando me alecciona de una manera fuerte, me dice, bueno, es mi deber, ¿no? Tú me elegiste como tu guru y esa es mi función, ¿no? Tengo que decirte las cosas así para que uno se despierte. Es como, por ejemplo, cuando nosotros estamos muy hermosamente durmiendo durante el horario del Brahma Muhurta en que deberíamos estar cantando nuestras rondas o adorando a la deidad y estamos plácidamente durmiendo, ¿no? Y de repente suena el despertador, ¿no? Pip, 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 y uno quiere, ¿no?, seguir en esa nube de tamoguna. Ay, no, me tengo que levantar a trabajar. ¿Qué pasa? Automáticamente uno empieza a sentir ira porque no le están permitiendo complacer los sentidos a la mente que quiere seguir en tamoguna, ¿no? Y entonces lo primero que hace uno es agarrar un martillo y martillar o romper el despertador. Eso como se muestra a veces en las películas o en los dibujos animados. Sí, en realidad eso sucede, ¿no? Que cuando el guru habla es como, a veces duele, ¿no? Porque Sadhu, ¿no?, es corta, es como incómodo, ¿no?
Pero en realidad la función del gurú es esa, darnos la vacuna que a lo mejor duele cuando te pinchan, pero es por tu beneficio, no es para tu beneficio real. Esa es la verdadera posición del gurú. Y eso no es que Prabhupada es gurú o que hay gurús que son gurús, ¿no? Krishna es gurú, ¿no? Krishna es Adi Guru. Y de hecho tenemos una enseñanza muy práctica, ¿no? En el Bhagavad Gita, de cómo Krishna es pesado, ¿no? Con Arjuna, ¿no? Cuando Arjuna, en el campo de batalla, en el capítulo 2, el verso 7, Arjuna, después de haber entrado en esa nube de Tamoguna en la que no quiere pelear, en la que no quiere cumplir con su deber, ¿no? Y empieza a manifestar un montón de argumentos para explicarle a Krishna que no, que está equivocado y que él no va a pelear porque tiene que matar a sus parientes y todo esto, ¿no? Entonces llega un momento en que Arjuna queda tan perplejo ante esta situación que dice, ¿no? Bueno, abandona su arco Gandiva, dice, no, Krishna, no voy a pelear, ¿no? Y entonces en un momento Arjuna le dice a Krishna, bueno, ahora estoy confundido en cuanto a mi deber y he perdido toda compostura debido a una mezquina flaqueza del corazón. Por favor, Krishna, te pido que en este momento me digas qué es lo mejor para mí, ¿no? Ahora soy un alma rendida a ti, ¿no? Soy tu discípulo, ¿no? Tú eres mi guru. Por favor, instrúyeme. Sisyasteham shvadiman tuam prapanam, dice el verso, ¿no? Ahora soy tu shishya, por favor, instrúyeme. Sisyasteham shvadiman tuam prapanam, ¿no? Háblame, ¿no? Dime qué es lo mejor para mí. Y entonces uno ahí podría pensar, bueno, el guru tendría que decirme, bueno, vos que sos tan lindo, tan buena persona, y que... No, en este caso, Krishna, lo primero que le dijo a Arjuna le dijo, a sochas anansochas tuam, ¿no? Mientras, como dice, Vamsha, ¿cómo era? Pragyavadam chavasashe, ¿no? Pragyavadam chavasashe. Mientras hablas con palabras cultas, te lamentas por lo que no es digno de lamentarse. O sea, básicamente le está diciendo, sos un tonto, ¿no? O sea, Arjuna, despertate, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿No? Entonces, acá vemos cómo también Krishna está en un ejemplo de sadhu, ¿no? de guru, del que corta. Y en este caso, en este significado, podríamos decir, Prabhupada, ¿no? Está haciendo sadhu, ¿no? Está cortando, está diciendo, está bonito esto del yoga, está bueno en términos de sentirse bien, pero el yoga no es la función del yoga, la esencia del yoga, el yoga dharma, para lo que el yoga se creó, no es eso, ¿no? No es solamente para sentirse bien y respirar, no, es para conectarse, ¿no? Y entonces si vos estás dándole rienda suelta a los impulsos de la mente, o sea que la mente quiere esto y vas atrás de eso, que la mente quiere aquello y vas atrás de eso, ¿no? No es posible no es posible alcanzar la autorrealización, ¿no? Por eso este sistema de yoga es impráctico, porque no está conectado. Si es este sistema de yoga que se practica, ¿no? Astanga yoga, no está conectado con el servicio devocional, entonces es impráctico y no produce ningún fruto real en términos espirituales, mientras que un devoto que practica vida espiritual automáticamente obtiene los resultados de cualquier clase o cualquier sistema de yoga. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el Astanga Yoga aspira a controlar la mente como uno de los primeros pasos a través de la meditación, profunda. Pero el devoto, el Bhakta, obtiene, ¿no?, el control de la mente y los sentidos tan solamente ¿por qué? Por practicar servicio devocional. ¿Por qué? Porque el devoto experimenta un gusto superior. Y al experimentar un gusto superior y dejar, como dice el verso también, y dejar de lado esas actividades que lo degradan a uno, ¿no? Automáticamente por fijar, ¿no?, la mente en ese gusto superior que proporciona el servicio devocional, automáticamente uno se apega, ¿no?, al servicio devocional porque tiene una percepción directa de lo que significa la vida espiritual. ¿Y eso por qué sucede? Bueno, eso en principio no sucede por nuestras propias capacidades, no sucede por nuestras propias improntas, ¿no?, ni porque seamos personas muy cualificadas, sino que se manifiesta por misericordia del maestro espiritual y de los Vaishnavas, ¿no? O sea, toda esa percepción de la vida espiritual que tenemos, ese éxtasis espiritual que tenemos al practicar el proceso del servicio devocional,
inicialmente es por misericordia del Guru y misericordia de los Vaishnavas, ¿no? Ese es, digamos, el comienzo de la vida espiritual en el que nosotros podemos tener una percepción directa y muy barata de lo que significa ser feliz en la plataforma espiritual solamente por misericordia del Guru, de Krishna y de los Vaishnavas. Después corresponde que nosotros hagamos el trabajo, ¿no? Entonces, el devoto, por eso acá Prabhupada en el significado al final, está diciendo que el devoto, consciente de Krishna, obtiene fácilmente el resultado de la práctica del yoga. ¿Cuál es el resultado de la práctica del yoga? Lo que significa yoga, conexión. ¿Conexión con quién? Conexión con el Supremo, de cualquier manera que lo concibas, sin necesidad de hacer un esfuerzo separado. ¿Qué significa un esfuerzo separado? Cualquier esfuerzo que sea independiente del servicio devocional. En este caso, el sistema octuple de yoga necesita hacer muchos temas de austeridad, temas de control de la mente, temas de respiración a través del pranayama, ¿no? Y todo eso, el pratyahara o el rechazar la demanda de los sentidos, todo de una manera mecánica, todo de una manera forzada, ¿no? Por eso es también es una práctica un poco difícil y tediosa, ¿no? Dolorosa, se puede decir. Mientras que el devoto que está absorto en la trascendencia, en el gusto superior, automáticamente rechaza lo que tiene gusto inferior. Por eso es mucho más simple para un devoto, ¿no?, que practica vida espiritual en términos de la conciencia de Krishna, ¿no?, obtener los resultados del yoga. Entonces, una cosa que estábamos hablando también un poquito antes, es que en dos párrafos de este significado, Prabhupada dice que la práctica del yoga tiene que ser de una manera constante. Y uno también podría preguntarse por qué tiene que ser de manera constante. Bueno, se explica en muchos lugares. De hecho, inclusive, para poder entender por qué de una manera constante, sin interrupción, hay muchos significados y versos importantes, tanto del Bhagavad Gita como del Bhagavatam, que explican esto. Hare Krishna Falguna, Adriana Gianpetrucci, Hare Krishna, bienvenidos. Entonces, uno de ellos es precisamente el verso anterior a este que estamos leyendo, el verso 6 del capítulo 6, el verso 35. Y estaba buscando algún extracto, ¿no?, para mostrar por qué se debe practicar en forma constante, nityam, ¿no? Nityam. Pero no encontré ningún extracto, sino que el verso entero es muy hermoso, así que me voy a dar el lujo de leerlo todo. Permiso. Dijo, en el verso anterior el Señor Krishna está diciendo: oh tu hijo de Kunti, el de los poderosos brazos, Mahabahu. Contenerla inquietamente es sin duda algo muy difícil de hacer, pero es posible mediante la práctica y el desapego, ¿no? Abhyasa, ¿no?, y Abhyasena y Vairagyena, ¿no? Abhyasa y Vairagya. Práctica y desapego, ¿no? Nosotros somos practicantes, o sea, somos sadhakas. Estamos siguiendo el proceso bajo reglas y regulaciones forzadas, ¿no? Nos forzamos a practicar el servicio devocional. Entonces, el Prabhupada dice en el significado: la personalidad de Dios acepta que es difícil controlarla obstinadamente, tal como expresó Arjuna, pero al mismo tiempo sugiere que mediante la práctica y el desapego ello puede lograrse. ¿Y en qué consiste esa práctica? En la era actual nadie puede observar las estrictas leyes, las estrictas reglas de irse a un lugar sagrado, enfocar la mente en la superalma, contener los sentidos y la mente, ser célibe, permanecer solo, etc., el proceso de Hatha Yoga. Sin embargo, mediante la práctica del proceso de conciencia de Krishna, Astanga Yoga, Sin embargo, mediante la práctica del proceso de conciencia de Krishna, uno se ocupa en 9 tipos de servicios devocionales que se le prestan al Señor. La primera y principal de esas ocupaciones devocionales la constituye el oír hablar de Krishna. Ese es un método trascendental muy poderoso para depurar la mente de todos los recelos, ¿no?, de todas las dudas. Cuando más se oye hablar de Krishna, más se ilumina uno y se desapega de todo lo que a la mente la aparte de Krishna. Al desapegar la mente de actividades que no están consagradas al Señor, se vuelve muy fácil aprender vairagya o la renuncia. Vairagya significa desapegarse de la materia y hacer que la mente se dedique al espíritu. El desapego espiritual impersonal es más difícil que apegar la mente a las actividades de Krishna.
Esto es algo práctico, porque al oír hablar de Krishna uno se apega automáticamente al Espíritu Supremo. Ese apego se denomina prajna bhuti, satisfacción espiritual. Es exactamente igual que el sentimiento de satisfacción que al hombre hambriento le produce cada bocado de comida que ingiere. Cuando más uno come mientras está hambriento, más siente satisfacción y fuerza. De igual modo, mediante el desempeño del servicio devocional, se siente una satisfacción trascendental a medida que la mente se va desapegando de los objetivos materiales. Es algo así como curar una enfermedad por medio de un tratamiento experto y una dieta adecuada. Así pues, el oír hablar de actividades trascendentales del Señor Krishna es el tratamiento experto para la mente enajenada, y el consumo de la comida que se le ha ofrecido a Krishna es la dieta adecuada para el paciente que sufre. Ese tratamiento constituye el proceso de conciencia de Krishna. El proceso de Krishna, que es Susukam Kartum Avyayam, o sea que uno tiene una percepción directa de la vida espiritual, del ser, de lo que significa estar en la plataforma espiritual mediante un proceso gozoso. ¿Cuál es ese proceso gozoso? Escuchar hablar de Krishna, cantar la gloria de Krishna, comer el delicioso prasadam, muy diferente a las austeridades que menciona Prabhupada en el principio de este significado, que deberían o se debería hacer mediante el proceso de Astanga Yoga, ¿no? Entonces, ¿por qué constantemente? Bueno, Prabhupada acá nos ilumina, ¿no? Nos dice, constantemente significa que la mente siempre debe estar ocupada en pensar en conciencia de Krishna de una u otra manera, ¿no? ¿Por qué? Porque un pequeño tiempo que uno le dé rienda suelta a la mente, automáticamente la mente nos arrastra, ¿no?, al fango de la existencia material, ¿no? Y no es que perdemos el avance que hicimos, como sí pasaría en el proceso de Astanga Yoga. En el proceso de Astanga Yoga, si uno falla, tiene que volver al principio porque todo queda en cero, ¿no? Todo queda en cero. En cambio, en el proceso de conciencia de Krishna, de acuerdo al significado del verso 240 del Bhagavad Gita, Nehavikramana sosti pratyavayo navidyate swalpam apyasya dharmasya trayate mahato vaya, ¿no? Que en esta senda, en este esfuerzo por alcanzar la perfección, no hay pérdida ni disminución alguna. Y un pequeño adelanto que uno haga en esta senda puede salvarlo a uno del peligro más grande de todos. ¿Cuál es ese peligro más grande de todos? Volver a nacer, ¿no? Ese es el peligro más grande de todos. Entonces, ¿por qué constantemente? Precisamente por eso. Porque constantemente significa que a uno no le va a dar ninguna posibilidad a la mente de que lo arrastre nuevamente al fango de la existencia material, ¿no? Podemos hablar esto en términos de que estamos enfermos. Prabhupada también utiliza esta analogía muchas veces. Y que nosotros, a través de la dieta y el proceso correcto, podemos ir cada vez sintiéndonos más sanos, como lo explicaba Prabhupada en el significado que le dimos recién. Pero si nosotros estamos enfermos, supónganse que estamos envenenados, por decirlo de alguna manera, y sin querer ingerimos nuevamente veneno, nuestra salud se va a deteriorar otra vez, ¿no? Y nuestra curación total se va a ver detenida, ¿no?, o en pausa. Mientras tanto, ¿no?, los síntomas de la enfermedad material pueden aumentar, porque el principio también material de la inercia, en aquel en que nosotros nos sumergimos en actividades materiales, y eso no, si nos desconectamos completamente del proceso del servicio devocional, que debe ser constante e ininterrumpido, ¿no?, nos desapegamos de ese aspecto del servicio devocional, automáticamente le vamos a dar la posibilidad a la mente de que nos sumerja otra vez en la inercia material, en que otra vez nos arrastre y que ya inclusive desarrollemos como el gusto por lo material y nos olvidemos, ¿no?, del gusto que habíamos desarrollado en el plano espiritual. Eso normalmente es interesante saber que a veces los devotos, cuando se alejan de la conciencia de Krishna, empiezan a perder el ruchi, empiezan a perder el sabor, ¿no?, de lo que significa la práctica de la vida espiritual, ¿no?, ese estado de gozoso, de eterna primavera, ¿no?, que perciben los devotos cuando están en éxtasis, que están felices en la vida espiritual. A veces los devotos se alejan y ese alejamiento precisamente es porque han interrumpido o le han dado una posibilidad a la mente de que los conduzca otra vez hacia el plano de la complacencia sensorial, ¿no? En todo caso,
Y en ese caso en particular no hay tanto problema en un sentido porque tarde o temprano el devoto vuelve a la senda virtuosa, ¿no? Como dice el Bhagavad Gita también en el capítulo 9, el verso 30 dice, por más que uno haya cometido las actividades más abominables o se haya degradado, ¿no?, nuevamente al plano material, ¿no? Y eso ha sido, digamos, por una caída accidental, ¿no? Tarde o temprano, ¿no?, el devoto vuelve a su si esa caída ha sido accidental, porque como Prabhupada dice, en esta guerra contra la energía ilusoria a veces Maya nos da un tiro y bueno, y nos hiere y caemos, ¿no? Entonces, pero mismo Krishna dice, Chuva Chuva Falairebam, en el verso que sigue, el 931, dice, pero prontamente él se vuelve virtuoso y alcanza una paz perdurable. Declara osadamente, oh hijo de Kunti, que mi devoto jamás perece, ¿no? Eso dice Prabhupada. Bien, entonces cuando las caídas son por un error en la práctica del servicio devocional, puede ser que uno detenga el servicio devocional por un tiempo, ¿no? Se pone la pausa, ¿no? Y digamos, y el gusto por el servicio devocional se pierde, ¿no? Por eso es que uno se queda en pausa, o sea, por eso es que, digamos, de alguna u otra manera, uno interrumpió el servicio devocional, ¿no? Dejó de ser constante e ininterrumpido, ¿eh? Y eso, tarde o temprano, ¿no?, el devoto se dice que por misericordia de Krishna, por el recuerdo que aún mantiene en su corazón de la felicidad que vivió cuando estaba, no sé, en el templo como sankirtanero, como brahmachari, ¿no? Tarde o temprano el devoto vuelve, ¿no?, y alcanza una paz perdurable, ¿no? O sea, vuelve a la senda virtuosa, como dice Prabhupada, cuando la caída ha sido accidental. Pero a veces sucede que cuando uno pierde el ruchi o pierde el sabor en la vida espiritual, empieza también a proferir cosas inapropiadas, y entre esas cosas inapropiadas, aparte de lo que hace en forma inapropiada, uno profiere cosas inapropiadas, y en ese caso, si el devoto critica a los Vaishnavas, entonces ahí la cosa se pone ya más difícil, ¿no? Criticar a los devotos o blasfemar a los devotos que dedican o han dedicado su vida a la propagación del servicio devocional es una ofensa muy difícil de contrarrestar, y por lo tanto el servicio devocional sigue detenido. Entonces a veces es muy importante que si nosotros estamos alejados del servicio devocional porque hemos perdido el ruchi, porque hemos minimizado nuestras prácticas espirituales, ¿no?, nunca hablemos mal de los devotos, nunca critiquemos a los devotos, porque ahí sí va a ser mucho más difícil volver a la senda virtuosa, ¿no? A veces los devotos me preguntan, no me siento animado en la vida espiritual, no me siento bien en la vida espiritual, ¿no? Y yo les pregunto, bueno, ¿y qué es lo que más te inspira en la vida espiritual? ¿Cuál de todos los aspectos de la vida espiritual es el que más te hace sentir feliz, ¿no? Y me dicen, bueno, cuando hablo de Krishna, cuando escucho clases de mi guru, cuando me junto con los devotos a cantar Hare Krishna, cuando voy a cocinar prasam para los devotos, o cuando le voy a cocinar las deidades, ¿no? Cada uno tiene una forma de conectar de una forma más fuerte en el ruchi en la vida espiritual, ¿no? Pero cuando los devotos están adictos a las actividades, ¿no?, contrarias a la conciencia de Krishna, o sea, que le dan rienda suelta a la mente, rompiendo, por ejemplo, los principios regulativos, es más difícil poder percibir el ruchi, el sabor. Por lo tanto, eso como que nos aleja nuestro corazón del disfrute trascendental, y por lo tanto nos aleja a nosotros, ¿no? Nos aleja. Entonces a veces los devotos, cuando me preguntan eso, yo también obligadamente les pregunto, bueno, ¿y cómo está tu sadhana, ¿no? ¿Cómo está tu vida espiritual? Bueno, no, estoy, ¿no? rompiendo esto otro. Bueno, obviamente así es muy difícil poder tener una percepción directa del ser, directa de la vida espiritual, ¿no?, a través del proceso. Y que inclusive a veces pasa que si uno ha cometido ofensa contra otro Vaishnava, ¿no?, y dice, no, pero de alguna otra manera va al templo, o quiere cantar las rondas, y no percibe nada, ¿no? Es como un infierno, es como un estado infernal, ¿no? Él dice, wow, estoy cantando Hare Krishna y no siento nada, estoy haciendo esto y no siento nada. ¿Por qué no siento nada? Bueno, obviamente ahí hay algo que limpiar, ¿no? Pero uno no se debe desalentar, tiene que seguir. Si uno reconoce que la ofensa ha sido porque ha cometido ofensa contra otro devoto, lo mejor es ir y pedirle, o sea, tirarse a los pies del devoto y pedirle perdón, ¿no? Sobre todo si uno ha proferido cosas inapropiadas. Si uno piensa, bueno, en esta era no se aceptan las ofensas en el plano mental, ¿no? Pero es muy importante que si uno quiere seguir con su camino espiritual, uno le pida, ¿no?, perdón al devoto. Y si todavía es muy difícil para uno enfrentar
al devoto para pedirle perdón. Entonces uno puede empezar a pensar en él en términos de un bien queriente, ¿no? En términos de ver qué cosas buenas hizo ese devoto por otro devoto o por vos inclusive, ¿no? Por lo menos empezar a tenerlo como un bien queriente en el corazón y pensar bien de él, porque surgen muchas cosas que uno ve que son feas, ¿no? O que uno las percibe como feas, ¿no? Del devoto hacia uno. Pero hay seguramente otro montón que uno puede percibir como cosas buenas. Entonces, mejor hacer hincapié en la mente en ese aspecto, ¿no? En el aspecto positivo, para ir como manteniéndolo en el corazón como un bien queriente hasta que llegue el momento en que uno pueda enfrentar al devoto, ¿no? Y pedirle perdón o pedirle disculpas por la ofensa, ¿no? Eso en el mejor de los casos si uno sabe o es consciente de que ha cometido una ofensa contra otro Vaishnava, ¿no? Pero en el caso de que uno no sepa a quién Vaishnava ha ofendido, bueno, uno se tira al piso, le implora al Señor Chaitanya, ¿no? Y hace un banchakalpa a todos los Vaishnavas, ¿no? Por lo menos desde el corazón, todos los días empieza a practicar eso. Tarde o temprano uno empieza a volver a la senda virtuosa, ¿no? Trinada pis, unichena, ¿no? Tarora pis, aishnona. Uno debe ser más tolerante que un árbol y más humilde que la hoja seca en la calle, ¿no? Más, o sea, no igual, más abajo, en términos de relación con los devotos. En ese caso es cuando Krishna dice, declara osadamente que mi devoto jamás perece, ¿no? ¿Y por qué el devoto de Krishna jamás perece? Dice Krishna. Porque el devoto siempre se siente en el piso. Siempre se siente más abajo que la hojarasca de la calle, ¿no? Tan pronto como el devoto desarrolla un poco de orgullo en el corazón y se cree que está un poquito más elevado que eso, entonces naturalmente hay una posibilidad ya de caer, ¿no? Si uno se sube un poquito a un banquito ya tiene una distancia, ¿no? De acá al piso ya hay una distancia. Por eso cuando Krishna dice, declara osadamente que mi devoto jamás perece, lo está diciendo porque sabe que el verdadero devoto de Krishna siempre se siente el más caído, ¿no? Y no es que uno lo dice solamente para hacer un acto de ego o de vaishnavismo fingido. No, realmente el devoto avanzado se siente muy caído, muy degradado, ¿no? Se siente el sirviente del sirviente del sirviente del sirviente. Dasa, dasa, no dasa. Esa es la posición en la que Krishna está asegurando que su devoto jamás perece. Y no puede perecer porque el devoto siempre se siente ahí, ¿no? Se siente en el piso. Él experimenta esa sensación en el profundo de su corazón y se siente el más caído, por lo tanto no hay ninguna posibilidad de caer, ¿no? Y cuando la ofensa que impide nuestro avance en la vida espiritual ha sido dada por nuestras faltas, ¿no? Como se está mencionando aquí, porque le hemos dado demasiada rienda suelta a la mente, bueno, es tiempo de volverse más determinado, ¿no? Pedirle al Señor Chaitanya que nos dé refugio, buscar la asociación de Vaishnavas avanzados, buscar la asociación de Vaishnavas adelantados en la vida espiritual. Y de esa manera seguramente nuestro proceso va a empezar de nuevo, ¿no? Eso es muy importante tener en cuenta en términos de comparación, ¿no? Entre un proceso del servicio devocional que es gozoso por naturaleza, que es alegre por naturaleza y que es muy científico, ¿no? En el cual si hay algún error seguramente es porque hay algo en la práctica que no hemos hecho bien y tenemos que buscar la solución para poder seguir avanzando. Y lo más importante, ¿no? Que en este rey del conocimiento, en este rey de la educación, que es el proceso de conciencia de Krishna, no hay pérdida ni disminución alguna. Entonces, nosotros, como decíamos, somos en este proceso, no tenemos que dar posibilidad a que la mente haga su trabajo, y por eso es que se recomienda que este servicio devocional sea ininterrumpido, ¿no? Es un verso del Bhagavatam muy bonito, en el canto 1, el capítulo 2, el verso 6, Savai punsam paro dharmo yato bhaktira dokshae ahaituki apratihata yajatma suprasidati, ¿no? Dice, la suprema ocupación dharma, la ocupación esencial para toda la humanidad es aquella mediante la cual los hombres pueden prestarle servicio devocional al trascendente Señor Supremo. Para que este servicio devocional satisfaga al yo, satisfaga a mí por completo, debe ser ininterrumpido, ¿no? Y también tiene que estar libre de motivaciones personales, ¿no? O sea, que cuando yo hago ese servicio devocional para que realmente me reviente el corazón de felicidad, tiene que ser ininterrumpido, o sea que siempre tengo que estar practicando, ¿no? Y estar libre de motivaciones personales. Bueno, podemos decir que mientras no somos puros, siempre hay alguna motivación, ¿no? Siempre es como, o somos un poquito, no somos bhakti yogis, somos
Mukti Yogis porque queremos liberarnos del sufrimiento, ¿no? O Karma Mishra Bhakti Yogis porque nuestro servicio devocional está mezclado un poquito con algo de interés personal, pero bueno, supongamos que todavía no entendemos o no podemos practicar el servicio devocional de manera pura, ¿no? Pero como Krishna dice, en la medida que tú te rindes a mí, yo reciproco, ¿no? Entonces, si nosotros nos entregamos completamente al proceso, Krishna reciproca completamente de acuerdo a la madurez o a la sinceridad de nuestra entrega. Pero en este caso lo que queremos hacer, estaba explicando un poquito el verso, pero en este caso lo que queremos ver es este asunto de que para que sea suprasidati, o sea, para que sea completamente satisfecho el corazón, tiene que ser anityam bhagavata se vaya, ¿no? Tiene que ser un servicio devocional continuo, ininterrumpido. ¿Y por qué? Porque nosotros somos sadhakas, ¿no? Practicamos sadhana bhakti. ¿Qué significa eso? Que como nosotros no tenemos amor puro y espontáneo para Krishna, ¿no? Tenemos que obligarnos a practicar el proceso del servicio devocional, o sea, cada día, ¿no? Porque nos ensuciamos, tenemos el corazón sucio, ¿no? Es como cada día que tú te levantas en la mañana te tienes que bañar porque inclusive aunque no salgas a jugar con tierra, naturalmente el cuerpo se ensucia por la transpiración porque las modalidades de la naturaleza material en las que vivimos contaminan, ¿no? El aire que respiramos, la información que vemos o que escuchamos, la música que escuchamos, la información que vemos, por ejemplo, los carteles de publicidad o la televisión, ¿no? Lo que sea que aspiramos a través de los sentidos, contamina el corazón, porque esa es la naturaleza de este mundo material. Entonces nos obligamos a amar a Krishna, ¿eh? Entonces por eso cuando nos levantamos a la mañana temprano, forzadamente, cuando suena el despertador y empezamos a cantar las rondas, es como, oh, Hare Krishna, hay todo un esfuerzo, hay toda una entrega que hay que hacer, pero de a poquito empieza a surgir la misericordia, ¿no? De a poquito, ya la quinta ronda no es lo mismo que la primera. ¿Y qué decir de la 16? ¿Y qué decir si después cantamos más de 16? ¡Wow! ¿No? Es decir, bueno, ya llegué a la etapa en que cumplí con mi voto con el maestro espiritual, ¿no? 16 rondas, ¿no? Uno dice a veces, como decía Sila Krishna Maharaj, a veces uno dice, bueno, canté 16 rondas, listo, Haribol, a disfrutar. Pero cuando uno inclusive dice, bueno, ya canté mis 16 rondas, pero ahora voy a entregar algo más para Krishna, porque esto era mi deber, pero ahora quiero hacer algo más espontáneo, ¿no? Quiero cantar algo para Krishna de manera espontánea. ¡Wow! Esas rondas son mucho mejores, ¿no? Y pegan más en el corazón si el deseo de la ofrenda es sincera desde el corazón del devoto. Entonces somos sadhakas, nos obligamos bajo reglas y regulaciones a seguir los principios regulativos, a cantar Hare Krishna. ¿Por qué? Porque no tenemos ninguna espontaneidad, ningún amor espontáneo para Dios. No tenemos nada de devoción, no tenemos... Y si tenemos algo es por misericordia del Guru y de los Vaishnavas, ¿no? Naturalmente, por mí mismo en realidad no tengo una devoción espontánea hacia Krishna, ¿no? Entonces nos obligamos y nos regulamos a cantar el santo nombre, a seguir el proceso, hasta que, por misericordia de Krishna, que se siente agradado porque nosotros hemos agradado a su devoto o al maestro espiritual, entonces se empieza a manifestar gradualmente el ruchi en el corazón, el gusto, y podemos alcanzar inclusive la plataforma de Raga Nuga Bhakti. ¿Qué significa eso? Que ya no nos va a costar levantarnos a la mañana temprano, sino que cuando dormimos vamos a estar pensando en que quiero que rápido lleguen las 3:30 de la mañana para levantarme a cantar rondas. Es más, a veces no puedo esperar a que se hagan las 3:30 y a las 2:30 o las 3 me levanté porque quiero estar en ese encuentro con Krishna, ¿no? Quiero estar con Krishna, quiero estar con mi amor, ¿no? Y cuando uno canta el santo nombre y emana de su boca con esa dulzura desde el corazón, uno se da cuenta que entre el santo nombre, el sonido y Krishna no hay diferencia, ¿no? Y por lo tanto no puede dejar de cantar el santo nombre, quiere estar siempre con Krishna, quiere cantar siempre Krishna, porque cuando canta Hare Krishna repele toda la influencia de la energía material y se siente en su plataforma completamente feliz. Así que bueno, todo esto, ¿no? Es como digamos, hemos hecho un resumen de lo que Prabhupada está diciendo en el verso. Nos aventuramos a hacer algunos comentarios acerca de lo que percibimos en el verso que acabamos de leer y agregamos algunos versos importantes que creo que son lindos como adornos, ¿no? Precisamente para adornar el significado que Srila Prabhupada en este verso, que en un sentido está un poquito seco porque es muy técnico,
Cuando se habla de Astanga Yoga o de Dhyana Yoga, se habla de un proceso que no tiene ruchi. Mientras que en este caso nosotros estamos comparando el proceso del Bhakti Yoga con el proceso del Dhyana Yoga, que es lo que Krishna está haciendo en el significado, el Dharma de este capítulo. Y le agregamos el valor supremo que tiene la práctica del Bhakti. ¿Cuál es? El ruchi, ¿no? Ese sentimiento de amor y de felicidad que percibimos al estar en contacto con Krishna por el proceso del servicio devocional, ¿no? Y ese ruchi inicialmente, como dijimos, para resumir, viene por misericordia de los Vaishnavas y del Guru. Por eso es tan importante, ¿no?, que siempre mantengamos la mejor relación posible con los devotos y con el maestro espiritual. Siempre lo mantengamos como un bien queriente, ¿no? Y aprovechando esto, quería también hacer un pedido de oración para nuestro querido amigo, nuestro devoto argentino, Sannyas Rupa Raghunath Prabhu, quien fue el devoto que hizo por primera vez el Padayatra en Sudamérica, ¿no? Hizo un gran servicio. Él está padeciendo de la enfermedad del COVID, lamentablemente, en Mayapur. Y les pido a todos ustedes que eleven sus oraciones, cuando canten el santo nombre lo piensen y lo sientan como un bien queriente, porque es una gran personalidad, muy querido. Recuerdo que él siempre me escribe desde cualquier lugar del mundo que esté, de puño y letra, porque no sabe usar mucho el correo electrónico y siempre me manda cartas contándome de sus labores de prédica en distintos países. Él predica en esos lugares como Tailandia, todos estos lugares, ¿no? Y una cosa que precisamente recordaba con respecto a esto que estamos hablando, y que fue una enseñanza muy bonita que yo aprendí de él, me recuerdo en el templo de Villa Urquiza, la calle Andonaegui, estábamos tomando prasadam con los devotos en el patio, y en esa época era muy difícil para un devoto brahmachari pasarse al ashram de grihasta, o del ashram de casado. Seguramente algunos devotos de esa época que están presenciando la clase pueden afirmar lo que estoy diciendo. Para un devoto en el ashram de brahmachari, cambiar el color de su kurta, su dhoti, ¿no?, de naranja a blanco, era era terrible, ¿no? Era muy, muy difícil. La presión que uno mismo se sentía, acordarse, sí, también, de Raivata, que Falguna me está diciendo acordarse de Raivata, que hoy día mandó un mensaje en que está mejor gracias a Krishna, sí. Entonces me acuerdo que estábamos ahí en el templo y estaba un devoto que precisamente estaba en esta situación de cambiar de ashram y estaba llorando, pero estaba muy desconsolado, muy mal, muy mal. Estábamos tratando de tomar prasana y el devoto estaba desconsolado porque tenía que cambiar su situación de ashram. Y entonces estaba Rupa Raghunath Prabhu en esa época, ¿no? Hace pocos años tomó sannyas, y le dijo, bueno, en realidad no es tan importante cuál es el color de dhoti que vos tengas. Lo más importante es que siempre, no importa el tiempo que sea, ahora o dentro de 10 años o de 20, siempre estés asociado con los devotos tomando prasadam como ahora. Eso es lo más importante. No hay ninguna otra cosa más importante que esa, ¿no? Entonces, era la muerte, dice Falgu, sí, era la muerte. Entonces me acuerdo que Rupa Raghunath dio esa instrucción, y en ese sentido, lo que quería decir es que no importa el tiempo que pase, ¿no?, siempre mantén a los devotos en tu corazón como bien querientes. Inclusive tampoco generalices. Si hay algún devoto que en algún momento te hizo sentir mal o te hizo daño, no pienses que todos los devotos están en la misma plataforma. No, la generalización no es buena consejera, ¿no? Entonces siempre, ¿no importa el tiempo que sea y no importa lo lejos que hayas estado de los devotos, y si el día de mañana los que estamos acá nos toca alejarnos de los devotos, siempre, ¿no?, volvamos a la asociación, ¿no?, con los Vaishnavas, porque es el único medio por el cual nosotros vamos a poder volvernos a la senda virtuosa, como Srila Prabhupada lo explica en el capítulo 9, ¿no? Eso es lo más importante, ¿no? Lo más importante es siempre mantener a los devotos como bien querientes en nuestro corazón y siempre buscar la asociación de los devotos, en lo posible de los devotos más avanzados y mayores, y servirlos, ¿no? Así que bueno, creo que voy a terminar acá. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Estamos dentro del horario, hace una hora que estamos hablando, y en todo caso, si hay devotos que tengan alguna pregunta, pueden dejarla escrita ahí en los comentarios de Facebook, y yo entro más tarde y la respondo en forma escrita.
Bueno, mis reverencias para todos, ¿no? Muchas gracias por estar aquí presentes. Por favor, sean felices, por favor, sigan determinados en practicar el servicio devocional. Por favor, ¿no? Ayuden a que otra gente se vuelva conocedora del servicio devocional y de Krishna. Ese es el servicio que a Krishna más le agrada. Y nos estamos viendo, si Krishna quiere, próximamente. Srila Prabhupada Ki Jai. Muchas gracias. Haribol. Hare Krishna.